Juárez y su México, por Ralph Roder. 42. Cuarta parte. La intervención. 9. Entre la oficialidad francesa, la expedición era popular. En París, las expediciones coloniales al lejano oriente y las campañas en el continente despertaron la sed de aventuras de los militares, y la casta militar, por haberse prohijado el Segundo Imperio, constituía un gravamen orgánico del hombre del 2 de diciembre. A los 11 años del golpe de Estado que derribó la Segunda República, el político entronizado por el ejército en 1851, en virtud de su promesa de resucitar la gloria marcial de la era napoleónica, contemporizaba todavía con su destino. Se sabía que sus expediciones lejanas y sus guerras episódicas no eran más que ensayos para la representación eventual, pero el cetro lo llevaban los trotamundos, y la necesidad de repetir estos ensayos periódicamente era indeclinable, para prevenir la desilusión de los veteranos y adiestrar e inspirar a la joven generación. Nada se desazonaba tan rápidamente como un ejército inactivo, en cuyas filas fermentaban las ambiciones marciales de jóvenes y viejos, y la espada desenvainada en 1862 provocó mucha rivalidad para el mando supremo y muchas intrigas y diligencias para llegar al Estado Mayor. Como campo de ascensión profesional, México brindaba a los esperanzados una promesa tan brillante como Italia o Crimea, y los militares verdes y los experimentados también, que pescaban una comisión de relieve, ocasionaban la envidia de sus camaradas, cansados de esperar su turno y de avanzar paso a paso entre los muchos elegibles y los pocos electos. Las antesalas del Ministerio de la Guerra se hallaban más concurridas que los andenes de la Gare du Nord, pletóricas de candidatos buscando una salida del impasse a la cual les condenaba la prudencia del emperador en Europa, y dispuestos a expatriarse, donde quiera que fuera, con solo la posibilidad de mudar aires. Y los bulevares brillaban con la afluencia de voluntarios en disponibilidad y de patriotas en pos de espacio vital. Urbi et urbi, urbi et orbi. La expedición era una excursión y una escuela, lo que significaba para los militares ambiciosos y andariegos quedó de manifiesto en las experiencias de los oficiales que se incorporaron al cuerpo expedicionario con el único fin de hacerse una carrera, sin interés en el propósito político, sin hostilidad hacia México, sin otra preocupación que su propio porvenir. Y por la correspondencia con sus familiares en Francia y sus impresiones de México, hechas sobre el terreno, poco a poco fue formándose una opinión pública auténtica en Francia. El capitán Blancot era de los afortunados, joven oficial de caballería, recién graduado de Saint-Cyr, y apenas con el pie en el estribo, tuvo la suerte de ser asignado, gracias a sus relaciones, al Estado Mayor del general Bazaine. Y para él, el porvenir despuntaba el día en que cogió la codiciada comisión, o tal vez al día siguiente, al abrazar a un condiscípulo en la calle y ponerlo al tanto de una vacante todavía disponible. La batalla de París era la más ardua, primero para lograr el favor oficial y después para arrancar a la burocracia oficial la fecha del embarco. Aunque el general Bazaine era el comandante segundo de la expedición, se hallaba detenido todavía en París. 3 semanas después de salir el general Forey, y el capitán Blancot tascaba el freno con la rabia que le causaba la inconsciencia de la burocracia militar. Día tras día pasaba al ministerio y hacía cola con los demás, y día tras día se le aseguraba que aún no había llegado la orden de embarco. Y cuando al fin la vio firmada y sellada en la mesa, el empleado siguió repitiendo que, luego que llegara, se le comunicaría la notificación oportunamente, y eso pasaba en Francia. El joven Blancot conservó por toda su vida los resabios de su irritación con les ronds de Coire. Decidmen, dijo, decidmen, la silla de montar formaba militares muy superiores a los soldados sedentarios que calentaban los asientos del ministerio. Y siguió echándoles pestes hasta el día en que se encontraba sentado en el vagón y se aseguraba de que el tren estaba en marcha para Tolón.
Luego vino la larga, la interminable travesía del mar, 6 semanas apacibles que hubieran sido intolerables a no ser por las perspectivas de acción por delante. Pero siendo imposible echar la culpa del océano a los Rons de Quar, se resignó a la demora inevitable y combatió el aburrimiento de las olas con la pluma. Tenía aptitudes literarias. El éxito de los Goncourt y de las expediciones coloniales al lejano oriente habían puesto en boga lo lejano y lo exótico, y se dedicó a llenar sus cuadernos con descripciones de los pintorescos puertos de escala que variaban la monotonía del mar, y comenzó su carrera militar registrando sus impresiones en anticipación del día en que el capitán o el coronel o el general Blancot tendría el derecho y el tiempo, en virtud de su grado, su experiencia y su edad, de publicar sus memorias. El primer vistazo de México era sombrío, la costa baja y triste, el grao o flor de agua, el blanco cementerio de la ciudad, entrevistos a través de la pluma de una ráfaga equinoccial atrasada, todo era tétrico. El cielo rezaba mal tiempo y las noticias llevadas a bordo por el piloto no decían nada de bueno. Aunque la estación de lluvias terminaba, los caminos estaban siempre intransitables. Aunque las tropas ocupaban la costa y el interior, se atacaban y se saqueaban regularmente los convoyes. La plaza siguió bloqueada por las guerrillas y congestionada por las tropas, aunque el comandante en jefe había pasado por el puerto 3 semanas antes. Faure se había establecido en Orizaba, dejando el grueso de las tropas atrás, y no se había tomado disposición alguna para recibir los contingentes que llegaban. Bazaine trató de desembarcar, pero el mar embravecido lo regresó a cubierta, y la primera noche la pasaron arrollados por el ventarrón. Al amanecer, el viento rebajaba y el mar se serenaba, pero el pasaje se veía aún más lúgubre a la luz del día. Blancot lo pintó a grandes rasgos. Solo unas viejas murallas deleznables, solo algunos pobres y raquíticos arbustos rompen la monotonía de este suelo, apenas ondulado por algunas arrugas del arenal, Para avivar este paisaje lúgubre, horribles aves negras de un vuelo pesado y ebúlico, nauseabundos buitres cubiertos de plumas grajales que estiran el cuello en espera, al parecer, que la mar les ceda alguna carroña para embuchar su voracidad. Más allá, Veracruz despliega sus largas murallas almenadas y levanta hasta los cielos unos campanarios casi orientales. En el fondo, enormes dunas cercan a la ciudad para segregarla, sin duda, del mundo verde y risueño que se ve en las lejanías. De veras, esa ciudad tiene algo que le hiela a uno la sangre. Triste perspectiva, la de detenerse allá, pero los oficiales que subieron a bordo llevaban las mismas noticias que el piloto. La expedición estaba inmovilizada, y estando ya congestionada la plaza, no había remedio. Los recién llegados tuvieron que permanecer en los transportes. Bazaine desembarcó para abordar el problema, y Blancot para desembarcar las cabalgaduras. Más importaban las cabalgaduras que los hombres, por las lesiones sufridas en la travesía borrascosa, y el desembarque planteaba otro grave problema, pues eran primitivas las facilidades como en los tiempos de Cortés, y los métodos no habían cambiado. Las grúas levantadas en el muelle resultaban inutilizables, el desembarcadero era inaccesible, y fuerza fue echarlas a tierra como fuera, cargándolas sobre chalanes y precipitándolas a latigazos al agua, con el peligro de lastimarlas entre semejante desorden. Tal fue la primera carga de caballería dirigida por el capitán Blancot en México, pero la llevó a cabo sin pérdidas, y mal que bien, el valioso flete, encantusado, fustigado, lanzado, arrastrado, llegó a tierra firme. Bazaine pensaba internarse en el país inmediatamente. Los estragos de la fiebre eran ampliamente conocidos en Francia, y el emperador había dado órdenes terminantes a todos los comandantes de pasar por Veracruz sin parar, y a primera vista parecía inexplicable el descuido de Faure, pero la razón la llevaban los convoyes que bajaban a la costa para hacerse de víveres. Orizaba estaba bloqueada por las guerrillas y sobraban las bocas allá. Fuerza fue sacar los víveres del puerto, y con los convoyes marchaba la fiebre.
De los 1.200 hombres que Forey había retirado de Veracruz para ponerlos a salvo del mal, pero que salieron ya tocados, 50, cuando mucho, llegaron a Orizaba intactos. El camino estaba sembrado de muertos, caídos en la línea de marcha, y las guerrillas que pululaban en los alrededores de Veracruz pusieron al puerto en cuarentena. Tales condiciones eran escandalosas, y peor aún, el comandante en jefe las había dejado sin solución. El hacinamiento de tanta tropa en Veracruz confrontaba a Bazaine con un problema que tenía que resolver antes de desembarcar su contingente, y tomó enseguida las medidas indicadas para aliviar la situación, rompiendo el bloqueo de las guerrillas y ocupando acantonamientos relativamente salubres en las afueras del puerto. Pero los parajes circunvecinos estaban apestados de la fiebre, fiel aliado de las guerrillas, y el foco de infección era siempre la plaza. En la Tejería, a 6 leguas de la plaza, la atmósfera era fétida, en Veracruz irrespirable. El convento que los ingleses habían limpiado y convertido en hospital cuando su ocupación de Veracruz no tenía vestigio alguno de su invasión sanitaria al llegar los franceses. Los pisos estaban llenos de inmundicias, los patios de aguas malolientes, las camas de enfermos resignados a perecer sin gloria. Bazaine no dejaba crecer la hierba bajo sus pies, mandó limpiar las salas y vino todos los días para asegurarse de que se cumplieran sus órdenes, y se cumplieron puntualmente. Pero con los basureros salieron también los enfermos. El desfile al cementerio, llamado por los franceses el jardín de aclimatación, había llegado a ser una cantaleta entre los condenados, y todos esperaban su turno en la lista de los disponibles. Bazaine, que casi alcanzó el mando supremo de la expedición en París, se vio obligado a tomar la iniciativa en Veracruz. Se comunicó con Forey y le propuso abrir otra línea de operaciones en el camino que pasaba por Jalapa, a la altiplanicie, donde la tropa podría vivir sobre una región todavía sin contacto con la guerra y muy por encima de la costa malsana. El comandante en jefe dio su consentimiento, a pesar de las recomendaciones del emperador de limitarse a una sola línea de comunicaciones, y a los 8 días de llegar a Veracruz, Bazaine puso la máquina en marcha. 6,000 hombres salieron para Jalapa. Al día siguiente, Bazaine inició el desembarque de las tropas apiñadas en los transportes. La operación comenzó vivamente y continuó a prisa durante la mañana, lanzándose los hombres al agua más rápidamente que los caballos y ganando el muelle a gatas. Pero para mediodía se hacía difícil y al atardecer tuvo que suspenderse. Se acercaba otro temporal. No era aquel un norte ordinario. Aquella noche Blancot dio gracias a Dios y a Bazaine de hallarse en tierra firme, aunque fuera en Veracruz. ¿Tierra firme? El soplo sacudía la casa, acabando con el dueño, traqueteando las ventanas que tenían entabladas y llenando el cuarto con una ventilación árida de arena invisible y de oleadas sonoras, infiltrándose por las figuras y girando locamente en las sombras insomnes. Y el día siguiente fue más agitado aún para los sueños que le robaba la noche relinchadora. Al despuntar lo que debía ser el día, pero que no penetraba en la oscuridad estridente, se levantó y subió a tientas a la azotea, repulsado a cada paso por el soplo y luchando para mantenerse en pie, y allá se paró pasmado. El mundo se desvanecía, ayermado por el huracán. La faz de la tierra se esfumaba, ya no se veía la costa, no más montañas azules, no más lomas verdes. Un gigantesco velo amarillo subiendo al cielo, un inmenso nublón de arena, las dunas fluctuando y disgregándose bajo la tensión del ciclón, el mar sin superficie y sin horizonte, un vapor vertiginoso de espuma blanca arrojada como bruma por el viento. El panorama desorientaba al topógrafo, y tal fue su oficio del día anterior. Todos los hitos conocidos se perdían en la sublevación universal. Apenas sí se vislumbraba la fortaleza marítima de San Juan de Ulúa y los arrecifes que la rodeaban, sumergidos en la furia del mar. En la lejanía, un navío de guerra montaba las rocas, los mástiles laxaban, y con cada bardazo el casco fantasma, clavado cada vez más tenazmente con sus repetidos sobresaltos, parecía a punto de salvar el escollo, pero para solo recaer en la resaca
y revelar sus costados rascando siempre el mar exangüe. A poca distancia agonizaban dos goletas, y más allá, en la bruma oscura, se adivinaba una masa de buques arrastrando las anclas, virando y garrando pesadamente, orzando al viento y emitiendo a popa una vaga vaharada de humo. Y este vistazo lejano y vaporoso le daba a uno un vuelco al corazón al pensar que la ruptura de uno de aquellos cables significaban la muerte de 1000 hombres. ¿Cómo presenciar tal espectáculo con los brazos cruzados? ¿Quién era capaz de quedarse ocioso ante la vorágine que devoraba al hombre y la naturaleza que aniquilaba sus empresas como frágiles juguetes? No el capitán Blancot. Hurtando el viento, se fue al muelle, pero el muelle también había desaparecido bajo las cataratas que lanzaban sus toneladas interminables sobre el malecón. El mar inundaba las calles que se estribaban todavía sobre la tierra firme, y allá se quedó, asistiendo al desastre desde un nivel más bajo. Bazán llegó para organizar las obras de salvamento, buscando esquifes en los callejones retirados y arrastrándolos a la playa. Los voluntarios los llenaron, los lanzaron y los abandonaron, tumbados por el primer golpe de mar macizo. El rebote de la resaca y de los hombres se repitió otra y otra vez en balde. Se hizo un esfuerzo sobrehumano para lanzar un cable al buque encallado, pero el espacio voraz burlaba al invasor, y la obra de salvamento acabó por reducirse a recoger los camaradas que la marea vomitara con vida. Bazán se retiró para remojar la palabra en la cantina. A mediodía, cuando regresó, la velocidad del viento siguió igual. Los embates del mar arrojaban sobre la playa barriles y lastre, descargados de los buques, y una compañía de infantería salió a la trinchera oceánica para evitar que los rateros volaran los bastimentos y recoger los cadáveres que comenzaban a llegar. Centinelas al alcance de la voz de la resaca asordante vigilaban las orillas fluctuantes que les tenía a raya, y piquetes patrullaban la costa para alejar a las guerrillas que comenzaban a merodear a la redonda del mar. Y el día terminó, como comenzó, con intentonas tenaces de organizarse contra el huracán. Al caer la noche, 8 buques se habían ido a pique, y rumbo al sur se dejaban oír las reverberaciones sordas de otros cañones de salvamento. La lenta agonía llenó la noche de angustia, pero la madrugada alivió a los desvelados. El mar se había calmado lo suficiente para alcanzar el buque de guerra con un cable y salvar a la tripulación. 5 barcos mercantes aumentaron el número de siniestros, llevándolo a 13 naufragios en total. Los transportes habían resistido la tempestad y se volvió a emprender rápidamente el desembarque de los hombres, ya que otras tropas estaban por llegar. Apenas terminada la operación y cubierto aún el muelle de cureñas y cargamentos de armas, el viento arreció y otro norte llenó otra noche con la furia incansable de la naturaleza desenfrenada. Las tinieblas volvieron a ulular y los albores del día a rebramar. Una vez más el mundo se disolvía en el vacío voraz. Una vez más la telaraña de aire y agua amortajaba el balanceo de los buques con embates de movimiento espectral. Y una vez más había que repetir las mociones de socorro. Desde el norte vino corriendo un gran bergantín británico en busca del puerto. 2 veces viró de borda y punteó y erró la boca, y la tercera vez dobló el cabo y voló a capa hacia el castillo, y escasamente lo esquivó y fondeó a sotavento del muelle. Y allá faltó el ancla y el buque, tomado por la lúa, escoró y se hundió a la vista de la muchedumbre congregada en el malecón. Se lanzó el cable de socorro, pero el mortero estalló, y los espectadores pasaron el día mirando a los marineros metidos en los obenques y al capitán izando su mujer al palo mayor y contando las horas que las cabezas lograban gualdrapear con la bandera. La bandera y la falda siguieron gualdrapeando hasta el atardecer. Luego las aguas crepusculares borraron el espectáculo. Las tinieblas tragaron el diluvio. Al amanecer salió el astro solar chupando los destrozos, y otro respiro se derramó sobre la resaca amarillenta. El huracán se alejó, no así la desolación de la fiebre. Las ráfagas del Golfo
soplaban con fuerza de fuelles sin purgar la atmósfera. Después de cada golpe de viento, el sol sanaba el siniestro, y el sopor irresistible siguió su curso letal. Los dos males de la entrada de México transformaban la guerra en una maldición tremenda, casi como si la naturaleza misma conspirara con el nativo del país para absorber el vaso, la cólera, el asco y la virulencia que el extranjero había sacado de su tierra y escupirlo todo en su cara, abrumando al invasor con un soplo de retribución implacable. La cola del huracán helaba los rayos del sol, y el sol derramaba su calosfrío mortal sobre la ciudad, donde el tráfico fúnebre siguió día tras día abonando el jardín botánico, repleto de fertilizante francés. Y solo el natural del país parecía capaz de sobrevivir a sus plagas, gracias a alguna dispensa especial de la providencia divina. Y la guerra se adentró fatalmente en el pecho del soldado, que se desahogaba con quejas cotidianas e irritación impotente. Era tan mórbida inactividad. En tan mórbida inactividad, si el ánimo no había de sucumbir al cuerpo, no les quedaba más remedio que la crítica, y la conducta del comandante en jefe la provocaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué cosa hacía en Orizaba? ¿Qué cosa había hecho desde su llegada a México? Había destituido a un presidente y desconocido a otro. Había anunciado en la prensa que Almonte no era el jefe supremo de la nación. Había desposeído a Juárez con una proclama, comprometiéndose a respetar la independencia del país y a dotarlo de un gobierno de su propia elección. Y eso era todo. Allá, amarillándose en las esquinas, estaba su manifiesto invitando a los mexicanos a confiar en los franceses y a moverse. ¿Para qué? ¿Para remover sus montañas, sus vientos, su clima, sus males? Para los franceses, afinados ya a los elementos, ansiosos de entrar en acción y cansados antes de comenzar, burlados por los bofetones de la naturaleza procelosa y enervados por la letargía de la fiebre y del ocio, mofados un día por torpor y otro por el terror de esa cosa artera, resultaba inconcebible, decía el capitán Blancot, que en Orizaba la guarnición careciera de víveres y pereciera de enfermedades, y que también allá el comandante en jefe combatiera al enemigo con proclamas. Con 15 días en Veracruz, el novicio más verde era ya un criticón veterano, y los recién llegados hicieron causa común con sus camaradas en Orizaba en echar la confusión al general Forey para desatender las reglas más elementales, que se les enseñaban en las aulas del colegio militar. En Veracruz, la sala de espera estaba más concurrida, y el impasse, peor que en París, y hasta el capitán Blancot, contaminado por el ambiente, planteaba cuestiones profesionales y se quejaba de la pusilanimidad del alto mando. ¿Cómo fue posible olvidarse del principio absoluto de que la inactividad significa la pérdida de la tropa, física y moralmente? ¿Cómo pudiera el comandante en jefe permanecer inerte y confinado al pie de la gran serranía de las cumbres, en cuya cima encontraría salubridad y abundancia, cuando en aquel hoyito de Orizaba, enterrado al pie de las montañas, no había más que hambre e insalubridad? Pusilanimidad era una palabra muy dura para aplicar al comandante en jefe, pero por lo que a Forey se refería, nunca se había librado la batalla de las cumbres de Aculcingo, ni la del Borrego, y ya se había olvidado la derrota de Puebla. Y como si eso fuera poco, en esos días llegó a Veracruz el general de Lorenzés. Al salir de Orizaba, sus oficiales lo acompañaban de trecho en trecho en el camino para manifestarle su simpatía. Pero al transitar por el puerto, se le recibió con cortesía reglamentaria y se le despidió con menos simpatía que compasión y con menos compasión que embarazo. Alto, seco, frío, taciturno y un tanto solemne, según los apuntes de Blancot, su desgracia no había mejorado su aspecto. El dimisionario daba pena a todos. Se le había ofrecido el mando de una división en la nueva campaña, pero desdeñaba todo consuelo. Estaba harto de México, y a Bazaine le costó un esfuerzo entretenerlo a la mesa de los oficiales. Su presencia enfriaba la conversación, observó Blancot. Nos mirábamos los unos a los otros sin saber qué decir, y nos levantábamos de la mesa con alivio. El general de Lorenzés nos dejó la impresión de que se consideraba demasiado una víctima del destino.
Por eso, el frío fue más profundo que la conversación. La Triel de Lorenzés era, como no dejó de notar el capitán, el segundo comandante gastado por México, y los recién llegados comenzaban ya a experimentar, por su parte, los efectos de esa tumba de reputaciones militares. Lorenzés, por lo menos, estaba por salir, y ellos no habían llegado siquiera a la entrada. Mejor suerte corrió el capitán Loisillón. Por temperamento, era el soldado modelo para servir en México. Calmoso, positivo, poco impresionable, indiferente a todo menos a su carrera y desprovisto, por su dicha, de la sensibilidad del capitán Blancón. Era absolutamente inmune a la atmósfera estancada de Veracruz. Para él no hubo tales horrores. Veracruz era un bonito lugar. No había fiebre. Llegó entre un ciclón y otro. Estaba sano, estaba ocupado, no tenía tiempo para aburrirse. Le interesaba la gente, discutía la política, recogía las voces de la calle para alargar sus cartas a Francia. Tal parece que Juárez ya no quiere defenderse y nos espera en la Ciudad de México porque tiene la seguridad de salir reelecto, escribió a sus padres. Efectivamente, todo el mundo conviene en que si dejamos libres a los mexicanos para que hagan la elección que les conviene, será a él a quien escojan, porque es honesto y pertenece al Partido de la Libertad y del Progreso. Remitiendo las hablillas del día, mencionó también otro tópico en que todo el mundo andaba de acuerdo. Por lo que a M. Saliñi se refiere, no hay más que una sola voz. Franceses, forasteros, todos se quejan mucho de él. Y pasó, a renglón seguido, a cosas más importantes. Estas observaciones no eran más que apartes, no tenían nada que ver con su porvenir, y no les concedió importancia. Lo que sí tenía importancia era que estaba perdiendo tiempo en Veracruz, pero no culpaba a Forey, porque la razón la conocía todo el mundo, faltaban transportes. Por otros motivos también, el capitán Loisillón era afortunado, fue uno de los primeros en salir de Veracruz. En la travesía había salvado las cabalgaduras durante una borrasca, que por poco las habría dejado perniquebradas en la bodega del transporte, y aunque no era capitán de caballería, tuvo más suerte que Blancot, ya que el servicio prestado llamó la atención del general Berthier, que viajaba en el mismo buque, y gracias a esa circunstancia, Loisillón fue nombrado al Estado Mayor del general, 10 días antes de aportar en Veracruz. A los 8 días de desembarcar, encabezó la vanguardia de la columna mandada por Bazaine a Jalapa, bajo el mando del general Berthier, con la misión de despejar el camino a la altiplanicie. Más aún, le tocó la suerte de la primera acción, si así se podía calificar un encuentro con algunas guerrillas, pero como se verificó en Cerro Gordo, desfiladero formidable en donde se libró una gran batalla en la guerra norteamericana, la refirió de paso. Informado por sus exploradores de que 4,000 hombres ocupaban una posición muy fuerte, se acercó al punto con sumo cuidado, sin ver más que algunos sombreros de paja en el matorral, los que cayeron con 5 o 6 balazos. El enemigo disparó un cañón 3 veces y se dio a la fuga, y la escaramuza duró cuando mucho 10 minutos, según su reloj. No bastaba siquiera para alargar su carta semanal. Toda esta gente da lástima, escribió desde Jalapa, donde llegó sin novedad. Son bandoleros que asesinan en un recodo del camino y huyen como cobardes al primer carabinazo. No hay gloria en combatir a tales tropas. El frío era intenso y la columna llevaba 200 enfermos y la orden de permanecer en Jalapa. Ahora bien, Jalapa no era un lugar bonito, y 4 días más tarde el capitán comenzó a rezongar y a censurar al mismo general Berthier por obedecer las órdenes del alto mando, en vez de protestar contra el error tan evidente de detenerse a medio camino de la altiplanicie. Iniciativa e indiferencia de las responsabilidades, reflexionó, eran cualidades poco comunes. La población se apartaba de la tropa, temerosa de comprometerse, pasando siempre del otro lado de la calle y charlando insociablemente entre sí. Y con nuestras medidas suaves no inspiramos confianza a nadie. Nos encontramos rodeados por guerrilleros que no procuramos destruir. Desde el día de nuestra llegada aquí, no solo hubiéramos podido vivir en la región, sino formar un gran centro de aprovisionamiento al extendernos alrededor de Jalapa, y sobre todo
ocupar Perote, el centro granero de la región. En vez de esto, había que mandar los carros a la Tierra Caliente para recoger víveres provenientes de Francia, empresa fatigosa que doblaba la lista de enfermos. Cuando nos resolvamos al fin a ensanchar nuestro radio de acción y a ocupar Perote, ya será tarde. Las guerrillas se habrán llevado todos los recursos del país. No podía yo figurarme las dificultades y la indecisión de una guerra mal iniciada. El general Forey pensaba encontrar transportes aquí y no hubo. De ahí la incertidumbre y la confusión en que nos hemos metido desde el primer día. Una vez reunidos nuestros medios de acción, ojalá y que recuperemos el tiempo perdido. Pero por mi parte, creo que será muy difícil borrar la primera impresión de impotencia que hemos producido. Su pluma siguió corriendo entre reflexiones preocupadas y desocupadas, sin vinculación aparente. La última proclama del general Forey, o por lo menos la más reciente, era muy buena. Pero, ¿qué efecto tendrá? Va dirigida a la gente decente, y la gente decente representa una minoría tan endeble en esta tierra de intriga, robo y rapiña. Es aquí en donde se aprecia a Francia. Por lo pronto, estamos mortalmente aburridos. Ni siquiera un gato nos hace el honor de dirigirnos una mirada. Casi se me ha ido el español que aprendí en la travesía. Resuelto a no entristecerme, lo mejor que se atrevió a decir era que, aunque estoy convencido de que estamos aquí por mucho tiempo, tengo la esperanza de que me tocará en suerte escribir a ustedes con fecha de 1 de enero de 1864. La fecha era el 19 de noviembre de 1862. 3 semanas más tarde se hallaba siempre en Jalapa, siempre marcando el paso y repitiéndose como un viejo reloj descontrolado. El acento era regular y raspante. El general Berthier hubiera podido representar el papel más brillante en México si hubiese ocupado Perote con un mes de anticipación e informado a Forey que tenía acopio de provisiones para todo el ejército. Lejos de recibir una censura, hubiera merecido las gracias más efusivas del comandante en jefe, ya que la causa de nuestra inmovilidad es la falta de provisiones, consecuencia de la falta de transportes. Los grandes carros del país, pesadísimos para manejar en los pésimos caminos de la sierra, transportaban galleta, que, rancia ya al salir de Cherbourg, llegaba a Jalapa con una escolta de 500 hombres, muy castigados y con muchos enfermos, para solo tirar la galleta que nadie puede comer. Pero el general Berthier no se atrevía a tomar la iniciativa. A veces me parece que la permanencia en Tierra Caliente ha perjudicado a toda inteligencia sana y subida a la cabeza de todos. No digo más, porque no quiero agriar mi carácter. En tales condiciones, el correo de Francia era maná del cielo. 3 días más tarde llegó una hornada, y enhorabuena, porque con el tiempo triste que hemos tenido por 8 días, y con esta falta de ocupación y de recreo, y con esta morosidad de la guerra que no parece tener salida, la imaginación se pone a trabajar. La imaginación. Contra aquel peligro, el capitán andaba sobre aviso. Sin embargo, el vicio de la ociosidad era contagioso. Con cuánto optimismo le quedaba, se limitó a referir escuetamente lo que pasaba. Bazaine debía llegar mañana, y ya que Bazaine no era Berthier, con toda probabilidad se emprendería la marcha a Perote al día siguiente. En Perote permanecerían 15 días antes de salir para Puebla, y como corría la voz de que los mexicanos habían evacuado Puebla, siguiendo su sistema de hacer el vacío en torno de nosotros, no tendremos siquiera la diversión de un tiroteo en la Ciudad de México, pues supongo que abandonarán la capital lo mismo que todo lo demás, y que Juárez y su gobierno se retirarán al norte o al oeste. Luego, ¿qué vamos a hacer? Precisamente, un hombre práctico no podía menos que prever el porvenir, y con mayor razón un capitán. Luego, se tendría que organizar un gobierno y permanecer en México para prestarle apoyo. ¿Y entonces? ¿Qué sucedería entonces? La ocupación de México es un impasse, lo mismo que la ocupación de Roma. Pero ante tal perspectiva cayó, imponiendo bruscamente un freno a su imaginación inquieta. Bastante para el día, y el día que llevaba el correo de Francia era día de bendición, pero breve. Al cabo de 6 semanas pasadas en Jalapa, su spleen contaminaba hasta la carta que puso a su novia,
una carta tuya es siempre un gran bien, porque aquí, en este país que se dice civilizado y que no tiene más que los peores aspectos de la civilización, es una dicha muy grande el poder regresar en pensamiento a su patria. Es como una chispa eléctrica que le devuelve a uno, momentáneamente, la vida racional. Todo lo que hemos visto de México hasta ahora es muy triste. Materialmente, una pobreza profunda, y sin embargo, la región que hemos atravesado aún no ha conocido los estragos de la guerra. Moralmente, el saqueo y el asesinato organizados. 5 o 6 individuos llegan a aterrorizar a una población de 2 o 3 mil almas. Las leyes son impotentes para reprimir tales monstruosidades. El hombre tímido, que constituye la mayoría inmensa de esta raza gastada y decrépita, procura aplacar a todos los partidos, los que le roban sin discriminación sus cosechas y su ganado. El robo es cosa tan acostumbrada que pasa por ser natural en este país. Aquí tienes un ejemplo. Tenemos por delante una gavilla de guerrilleros que llevan armas, no para defender su patria, porque luego que avistan a 2 franceses armados, se dan a la fuga, aunque sean 20 por su parte, sino para robar a los viajeros. Después de matar a su jefe, una docena de esos guerrilleros se rindieron a nosotros y se incorporaron a nuestros aliados, las contraguerrillas. A ver esos aliados nuestros, ¿dónde andan esos pobres ingleses que tanto odiaba yo al regresar de Crimea? Bueno, esos tránsfugas robaron 3 caballos de una hacienda. El dueño vino un día a Jalapa, los reconoció y denunció el robo a un oficial, quien me informó del mismo. Conforme a las órdenes del general, me fui en busca del dueño con la intención de restituir los caballos, pero ya se había arreglado el asunto. El dueño había comprado los caballos a los ladrones, y cuando le ofrecí obligarlos a reintegrar el dinero, dio muestras de la máxima alarma y tomó las de Villadiego. Tal es el pueblo que debemos organizar. Si no cedía a la nostalgia, andaba por cierto muy dolorido por la amada Francia. Márquez acababa de llegar para acompañarlos a Puebla, no faltaba más. Y eso se llama el ejército regular. Mirándolo, se pregunta uno qué quiere decir la palabra irregular. Además, toda esta escoria andrajosa la pagamos nosotros. No nos ufanamos de tener semejantes aliados. Sin embargo, no son ranas. Llegaron a las 10 de la mañana y para mediodía todos estaban bien alojados, hombres y oficiales por igual. Mañana llegará el general Bazaine y es imposible conseguirle hospedaje. Me alegro porque tengo esperanzas de que esta experiencia, comparándola con los resultados obtenidos por Márquez, lo convencerá de que por muy buenos que sean los métodos suaves, no hay que exagerar. Un poco de energía enseñará a los mexicanos que nuestra paciencia tiene límites y que hemos sido excesivamente benignos hasta ahora y nos damos cuenta al fin de que no merecen tanta consideración. Triste carta para una novia, y la concluyó disculpándose de su mal humor. Esta tendencia de ver negras las cosas se atenuará luego que estemos otra vez en marcha, en 3 días, pero por desgracia no durará mucho esa distracción, ya que no hay más de 12 leguas que cubrir y no tendremos el gusto del más leve encuentro en el camino. Un poco más lenta, pero no menos seguramente que el capitán Blancot, el capitán Losillón llegó al punto de echar pestes a la dirección de la expedición. Se devora uno el corazón, confesó, viendo cuán poco esfuerzo se realiza para sacarnos de esta situación en que nos hallamos, en que nos vamos hundiendo desde nuestra llegada a México. Nos obligan a ocupar Jalapa y nos preguntamos ¿para qué? Jalapa no tenía importancia táctica ni estratégica, en tanto que Perote era realmente una llave del reino, pues dominaba el acceso a la altiplanicie, abarcaba una vasta cuenca granífera y desafiaba a las guerrillas que cortaban las comunicaciones con la costa. Nada hubiera sido más fácil que ocupar Perote, porque los mexicanos, presos de terror pánico, estaban resueltos a abandonar la defensa y habían intentado hacer volar una gran fortaleza ya, y ni eso habían logrado. Nunca jamás se había hecho tan ardua una campaña tan fácil. Con la llegada de Bazaine se empujó el avance hasta Perote, pero un trecho de 12 leguas, alargado por aguaceros torrenciales, no lograba aliviar el humor negro que el capitán Losillón llevaba ya en la sangre. Perote era un pueblecito triste, ya no le interesaban las consideraciones tácticas. Perote era un pueblecito triste camino a Puebla,
Perote era un pueblecito triste camino a ninguna parte. Perote era simplemente un pueblecito triste. No había nada que valiera la pena de conmemorar sino el tiempo. El tiempo era triste. De noche el frío era intensísimo y de día, cuando se despejaba el cielo, y raras veces se despejaba en esos días de fines de diciembre, soplaba un viento glacial que entumecía los labios cerrados y helaba la sangre en las venas y paralizaba todo pensamiento, y torbellinos de arena seguían a torrentes de lluvia. Y lo que dista mucho de consolarnos es que sucede lo mismo en todas partes de este paraíso perdido que se llama la altiplanicie de Anáhuac. Premio de alcanzar Perote fue otro trecho de inactividad intolerable. El tedio de la vida era más tétrico que la tumba. Para aliviar su humor atrabiliario, Losillón se fue a un velatorio. Siendo este recreo una de las costumbres del país, quería conocer un pasatiempo popular. La difunta era la mujer de uno de los oficiales de Márquez. Había dado a luz en Jalapa, seguido la marcha bajo las lluvias invernales y perecido a la intemperie en Perote. Los mismos naturales no se aclimataban a la tierra maldita. La mujer yacía en el suelo de una choza entre 4 velas que la calentaban por primera y última vez sobre la faz de la tierra, y con una mirada a los pies yertos y negruzcos, el capitán y sus compañeros salieron al aire fresco. Pero no, importunados por una mujer que les pisaba los talones llorando y ofreciéndoles cigarrillos, se rindieron a sus súplicas y regresando a la choza pasaron un rato sentados en el suelo y fumando a la luz de las velas. Para matar el tiempo, la mujer sacó debajo el cadáver una botella y un niño se lo ofrecía a los franceses, que la pasaron de mano en mano y abandonaron el terreno definitivamente y sin permiso, perseguidos por sus lamentaciones. Más tarde supieron que la mujer, hermana de la difunta, contaba con ellos para comprarle un ataúd. Se cotizaron para costear su ensueño y se resignaron a la vida cochina en Perote. Todo terminaría algún día. Para fines de enero, sin duda, se encontrarían en México, o en Puebla, o en Perote. Hijo. Cada correo de Francia agudizaba el enfado, ya muy generalizado en el ejército, provocado por la demora de la expedición. También en París se preguntaba por qué nada pasaba en México, y la prensa esperaba con impaciencia la noticia de algún suceso de relieve. Resultaba increíble que la segunda expedición quedara parada, lo mismo que la primera, por la falta de transportes. Resultaba inadmisible, después de la experiencia del almirante, que no se hubiese preparado tan indispensable servicio. Resultaba absurdo que se tuviera que recurrir a la misma improvisación y en escala mayor y con mayor pérdida de tiempo para mover el ejército. Por increíble, inadmisible, absurdo que fuera, era, no obstante, la pura verdad. Fue preciso mandar al almirante, reincorporado a la Armada, a Tampico, para transportar 1.200 mulas, y después de ocupar un puerto de gran valor estratégico, abandonarlo a la fiebre. Fue preciso mandar a Nueva York y solicitar permiso de Washington para hacerse de transportes, y hasta a Venezuela para suplir las deficiencias en Veracruz. La falta de previsión hubiera sido escandalosa de no haber sido tan normal en el Ministerio de la Guerra. Lo mismo pasó en Crimea, pero en México resultaba imperdonable, porque la desorganización de la expedición la desacreditaba ante los ojos del mundo, en el momento mismo en que la atención se enfocaba sobre las vastas pretensiones de Francia de organizar y regenerar a un pueblo cuya incompetencia congénita constituía precisamente el causus belli ostensible. Y como si eso fuera poco, un grupo de oficiales prusianos acompañaban al ejército en calidad de observadores profesionales. Su presencia era sumamente inoportuna. Acababa de aparecer un folleto firmado por el príncipe Karl Friedrich de Prusia y titulado El arte de combatir a los franceses, que causó sensación en el mundo militar. Bismarck preparaba el engrandecimiento de Prusia y Moltke aprovechaba todas las oportunidades para mandar al extranjero a sus oficiales más capacitados. Los había en la Legión extranjera francesa, y no pocos, y todos surtidos del mismo pretexto: un duelo con un oficial de mayor graduación que les obligaba a expatriarse.
Pero andando el tiempo, todos fueron graciados y se reintegraban al ejército prusiano, y resultaba que eran emisarios del Estado Mayor comisionados para estudiar algún punto técnico de la organización militar francesa. Aquellos que acompañaban a la expedición mexicana no tuvieron que recurrir a tales subterfugios. Preciándose de la perfección de su organización militar, los franceses acogieron con gusto a los observadores acreditados de Berlín, deferentes, corteses, simpáticos, sociables. Si eran espías, eran por lo menos los espías más francos y fraternales del mundo. A uno se le ocurrió decir un día: adoptamos las teorías del emperador Napoleón sobre las nacionalidades, y estas teorías nos autorizan a reivindicar Alsacia como territorio alemán. La observación parecía muy original, pero los franceses hubieran preferido contestarla en cualquier parte del mundo, menos en México en aquel momento. Censurar condiciones era, por supuesto, censurar personas, pero el blanco de las censuras del ejército no era el ministro de la guerra en París, sino el comandante en jefe en México. Según la opinión de los oficiales del Estado Mayor, el Ministerio de la Guerra adolecía de un defecto burocrático muy conocido en Francia: la centralización excesiva de los servicios administrativos. Los omnipotentes burós del ministerio, reacios a delegar sus facultades a los comandantes en servicio activo, paralizaban la iniciativa y entorpecían la marcha de la empresa. Y la rivalidad tradicional de los ministerios de guerra y marina, celosos de su independencia y pocos dispuestos a colaborar, agravaban estas dificultades administrativas. A tales estorbos imputaba la plana mayor las demoras y la mala administración de la expedición, pero el ejército echaba la culpa al comandante en jefe, que llevaba la responsabilidad de la campaña y que era vulnerable por más de una razón. Su actuación en la guerra de Crimea fue poco satisfactoria, tal vez porque servía entonces bajo el mando de un general a quien se le había postergado. Tal fue, por lo menos, la defensa de sus parciales. En Italia, en cambio, donde militaba con las manos libres, se había cubierto de gloria. El general Forey se hallaba muy lejos de ser un incompetente. Por el contrario, adolecía de una hipertrofia de ciencia profesional. Investido con la confianza del emperador, iniciado en la idea napoleónica, responsable de la realización del experimento supremo del Segundo Imperio y estudiado por Junkers, tenía todos los motivos para hacer méritos y no podía permitirse el lujo de errores. Escrupuloso y prudente, un tanto pachorrudo por temperamento, acataba las instrucciones del emperador al pie de la letra, resuelto a no caer en los yerros de Lorenzés y prefiriendo pecar en el sentido contrario, preparando su marcha metódica, paciente, teutónicamente, subsanando deficiencias y omisiones, previniendo las eventualidades y negándose a marchar hasta andar sobre seguro. El comandante en jefe se garantizaba contra las parcas y pagaba la prenda con la popularidad. El grado de censura variaba, sin embargo, según el grado militar de sus censores. El coronel Dubarrail, por ejemplo, era indulgente. Hacía mucho que había ganado sus galones en África y, habiendo quedado detenido en Argel por los dictados burocráticos del Ministerio de la Guerra, comprendía perfectamente las dificultades del comandante en jefe en México. Combinando la sensibilidad de un Blancot y la sangre fría de un Losillón con madurez y experiencia, el coronel Dubarrail tenía la ventaja de un temperamento bien equilibrado, juicioso y equitativo. Siempre miraba las cosas del lado más favorable y si pecaba de amabilidad. Militar de buena boca, exaltaba de buena gana los méritos de sus compañeros y no hablaba nunca en desabono de nadie, a menos que maltratara a los animales. Eso sí lo hería hondamente. En la travesía simpatizó con 450 caballos, porque siempre adoraba yo a esos animales y les miraba casi como hijos, hijos de una raza inferior, sin duda, menos entrañable que mis soldados, pero hijos no obstante. Y viéndolos apiñados entre puentes en condiciones inhumanas, empacados como sardinas en un barril o naipes en una baraja, ludiéndose con los embates del mar y apenas con la posibilidad de respirar, y sabiendo que el caballito árabe bebía los vientos, el coronel sufrió una tensión nerviosa muy severa hasta llegar a Veracruz. Allá sobrevino el colapso. La tripulación,
luchando con el amontonamiento de bípedos y cuadrúpedos que dificultaban el desembarque, descargó los caballos sin cuidado sobre la chalana, y cuando por colmo un marinero dejó caer una yegua de vientre sobre sus hijos, el coronel cayó sin conocimiento en la cubierta. Su primera impresión de México era tétrica. El paisaje era tan parecido a África que semejaba un trecho del Sahara trasplantado a América, y con 11 buques naufragados en el fondeadero de Veracruz y la isla de sacrificios llena, como un acerico de las cruces de tumbas francesas, se felicitó de recibir la orden, algunos días más tarde, de salir con una ambulancia para Puente Nacional, para relevar un batallón enfermo que había abandonado la marcha del general Berthier a Jalapa. Pero estando enfermo también, tuvo que regresar a Veracruz, y ahí se quedó hasta fines de diciembre. Bazaine ofreció repatriarlo, pero una atención tan ofensiva le hirió profundamente y la rechazó con indignación, resuelto a encontrar la muerte o a recuperar la salud en Veracruz. El coronel Dubarrail era el único miembro del cuerpo expedicionario, quizás, que resintió la consideración del general Bazaine, y Bazaine era el único comandante a quien juzgó con severidad. El general Bazaine era uno de nuestros comandantes más conspicuos y más populares, dijo en sus memorias. La guerra de Oriente y la campaña italiana habían llamado la atención sobre él, colocándolo en la primera fila de aquellos que parecían tener un porvenir ilimitado. Disfrutaba de los favores de la opinión pública y de las confidencias y de la gracia del soberano. Bajo los atractivos del buen humor, a lo que se prestaba un cuerpo un poco repleto y una buena cara vulgar, iluminada por ojos muy inteligentes pero siempre semiabiertos, disimulaba una mentalidad perspicaz y hábil, tal vez demasiado hábil. En su larga experiencia de los asuntos árabes, había adquirido los secretos, no de esa gran diplomacia que ve las cosas desde arriba y las mira de lejos, sino de esa astucia que consiste en moverse entre intrigas y aprovecharlas, sin aparentar participar en ellas. Su valor, universalmente reconocido, era imperturbable. Ante el peligro se mostraba absolutamente impasible. Afectaba la coquetería de la indiferencia, lo que le valió mucha estimación entre sus ayudantes. En esos principios de la expedición estaba ya en el auge de su buena suerte militar y aún no había despertado por su conducta demasiado hábil ninguna duda de la lealtad de su carácter. En su fuero interno se creía 100 veces superior en inteligencia y talento al comandante en jefe, pero parecía disimular su superioridad dejando que otros lo proclamaran, y bastante fuerte para que la resonancia llegara a París, en donde acabó por hacerse oír. La opinión que se formó de Bazaine le predisponía, pues, en favor de Forey. Luego que su salud le permitió volver al servicio activo, se fue a Orizaba. Invitado a comer con el comandante en jefe, tuvo una sorpresa muy grata al observar su comportamiento en medio de grandes dificultades. En vez del comandante estirado, encerrado en su dignidad, que pensaba encontrar, conocí a un hombre amable, a un charlador interesante y a un anfitrión que se empeñaba en crear un ambiente informal y agradable entre los invitados que se sentaban a su mesa. Reservaba para el servicio y para las ocasiones en que se ejecutaban mal sus órdenes sus desfogues de ira, tan terribles pero tan breves, que le dieron una reputación persistente pero inmerecida, de violencia y brusquedad. Pero había otro personaje en Orizaba, con quien nadie se acomodaba fácilmente, y que era también responsable de la situación. El general Forey, esclavo de los deseos del emperador, se empeñaba en mantener buenas relaciones con M. Dubois de Saligny, e insistía en que sus oficiales, de paso por Orizaba, cumplieran con las obligaciones de cortesía respecto al ministro de Francia. A mí el general no me ocultó su pensamiento. Al día siguiente me enteré con exactitud de la hora en que no encontraría a M. de Saligny en casa y deposité mi tarjeta de visita en la puerta. Atención que no fue correspondida. Y nunca tuvimos otras relaciones. Compartía yo, no lo niego, las prevenciones y las repugnancias que este diplomático despertaba en el ejército y que su camarilla contribuyó mucho a aumentar. Esa camarilla se componía en gran parte de classes,
de gente que por su propia culpa había perdido una situación respetable en Francia y que vino a México en busca de una nueva carrera. Entre la confusión general, bien intrigando para conseguir los grados principales en el ejército que el Partido Conservador trataba de organizar, bien ocupándose con los negocios. Y todos sabemos cuán flexible es esta palabrita, negocios. Los tratábamos un poco como leprosos. Desde Orizaba, el coronel siguió su marcha hasta la mesa superior para reincorporarse al regimiento de caballería bajo el mando del general de Mirandol. Al llegar a las cumbres de Aculcingo, quedó maravillado por lo que el general de Lorenzés había logrado ahí. Figúrense una muralla vertical de una altura prodigiosa, llegando hasta donde alcanza la vista, sin descubrir un punto en donde se pudiera pasarla sin alas. Ningún camino, ninguna grieta, nada. Únicamente al fregarla con la nariz, por decirlo así, se descubre una fisura. La naturaleza todo lo ha hecho para que el paso fuera invencible. Es una serie de posiciones formidables donde un puñado de hombres de pecho pueden detener a un ejército, y al contemplarlas no alcanzábamos a comprender cómo nuestra infantería logró desalojar a las tropas mexicanas, que solo simularon disputarles el paso. Más incomprensibles aún, al llegar a su puesto en San Agustín de Palmar, a poca distancia de Puebla, le parecía la prudencia que paraba el avance allá. Aquí, en la antiplanicie, donde tan fácil era vivir, pues las patrullas del enemigo se hicieron ojos de hormiga luego que los binoculares las localizaban, el coronel Dubarray alcanzaba una vista panorámica de la situación, y al fiscalizarla desde aquellas alturas le pareció menos perdonable la prolongada inactividad de Forey, cogido en aquel hoyito de Orizaba allá abajo. La fecha era de fines de enero. Los transportes llegaban de Nueva York, de Nueva Orleans, de Venezuela. El material de sitio subía de Veracruz. Y no obstante, las hojas de su diario no indicaban seña alguna de progreso. Esas hojas secas, se marchitaban bajo la marcha polvorosa del invierno. Se acercaba el momento en que podríamos ponernos en marcha, y por cierto que era imperativo, ya que una demora más larga hubiera desmoralizado al ejército. Los oficiales ya no comprendían las tergiversaciones del comandante en jefe, que permanecían en Orizaba, para que su jefe de Estado Mayor tuviera tiempo de recuperarse de una pierna fracturada, y su inquietud repercutía y se agravaba entre las filas. Los mexicanos, perfectamente enterados de la situación, la explotaban. Su gobierno nos inundaba con proclamas que manifestaban sus sentimientos amistosos para Francia, su admiración del ejército. En los regimientos que llegaron primero ya había algunas deserciones. Esto purgaba el ejército de sus peores soldados, expulsando de las filas a quienes no merecían figurar en ellas. Pero tal tendencia no podía tolerarse mucho más, porque se hubiera ido después de los malos los mediocres. Y anticipábamos con alegría el momento en que no tendríamos más relaciones con el enemigo que cañonazos. Sin embargo, la tendencia se acentuaba. La ausencia del comandante en jefe paraba todas las operaciones, pues el general Forey, que frenaba a sus lugartenientes, se hubiera ofendido si sus subalternos se hubieran permitido la más leve acción guerrera sin su dirección y supervisión. El comandante en jefe le preocupaba mucho más que el Ministerio de la Guerra, y le costó un esfuerzo conservar su ecuanimidad habitual. Los mexicanos concentraban sus fuerzas en Puebla sin oposición, y al enemigo le hizo justicia. Justo era reconocer que Juárez aprovechaba el tiempo que le dimos y no escatimaba esfuerzo para ponerse a la altura de las circunstancias y dar un carácter nacional a la lucha que sostenía en defensa de la independencia de su país. Esto podía decirse sin incurrir en traición ni en nerviosidad, pero ojo, no había que abusar del animal humano. Efectivamente, se acumulaba el combustible de una situación muy inflamable. A medida que transcurrían los días, las semanas, los meses, la crítica dirigida a la dirección de la expedición cambiaba de rumbo y se enfocaba a sus finalidades. De sus finalidades, la tropa sabía solo lo que leía en las proclamas del comandante en jefe y en los periódicos del país, y en los periódicos de París. La redención de México era la solapa oficial para la ocupación.
La única misión que interesaba a la tropa era la redención de la bandera, y el soldado raso se impacientaba para cumplir su misión y regresar a Francia. Los días sin novedad le daban tiempo de sobra para pensar. Se puso a discutir las explicaciones oficiales y a sustituirlas con las suyas propias, y como las impropias alcanzaban la mayor circulación, se difundió la versión de que la verdadera causa de la guerra era la redención de los bonos Hecker. Un amigo de la casa, al regresar de México, declaró que la cuestión era tan candente que por lo pronto era intocable. En todas partes, en los cuarteles, en Veracruz, en el paquebote, todo el mundo discutía los bonos. De un derivado de la intervención se habían vuelto el propio causus belli. La propaganda procuraba indignar a la oficialidad, y con tanta fortuna que, por su parte, el informante no había encontrado a nadie que se atreviera a defender los bonos, sino M. de Saligny. En cuanto al oso, que se apodaba Aforey, agobiado como estaba por sus propias operaciones, era punto menos que imposible interesarlo en las ajenas. Para el banco esto significaba un contratiempo, pero solamente un revés temporal, aseguraba el sobrino de Hecker en París, al informar a su familia en Suiza. Luego que el ejército, persuadido por los agentes de Juárez de que nuestra causa es la causa de la guerra, vea la bandera tricolor ondeando sobre las torres de México, ya no nos aborrecerá, porque el país es rico y bonito, y el ejército debe de haber sufrido mucho, confinado en Orizaba. Claro, no había nada tan inflamante como una postema, y Hecker acababa de naturalizarse ciudadano francés. La prensa francesa, agregó, reservaba todavía los grandes proyectos del emperador, por temor de contrariar a los ingleses, pero los planes de colonización, de un trono y de un protectorado, que no pasaban de ser una especulación y un ensueño un año antes, avanzaban a la sordina y pronto serían hechos consumados. Y muy en breve los intereses menores del Banco de México, del Banco en México, las minas y las inversiones en Sonora, en Tehuantepec, en Tasco y en Matamoros reportarían frutos. Entre tanto, la consigna era paciencia. El carácter del emperador es todo paciencia. Ha tenido muchas molestias con México, pero no ha precipitado nada. En eso se dice que tiene mucho parecido con Hecker. La paciencia del emperador bastaba para asegurar al banco. Entre tanto, empero, el ejército en México siguió creyendo que la expedición no era más que una estafa, y nadie alcanzaba a comprender la gran cualidad que tanto asemejaba al emperador de los franceses a Mr. Hecker. Al emperador de los franceses a M. Hecker.